Bueno, hoy les voy a hablar del método descifrado por máquina Enigma. En este caso tengo un poco de historia que viene siendo que la máquina Enigma, era un dispositivo electromecánico, es decir, que este consistía de una parte mecánica y otra eléctrica. El mecanismo consistía en una serie de teclas parecido a las de una máquina de escribir, que es un alfabeto, pero en realidad estas letras o teclas eran interruptores que accionaban dispositivos eléctricos y hacían mover unos cilindros rotatorios. El corazón de la máquina Enigma vendrían siendo estos cilindros rotatorios que se conectaban entre sí a un disco circular, en el cual este círculo contaba con 26 contactos eléctricos y cada contacto representaba una letra de las 26 del alfabeto inglés. Por lo tanto, esto vendría siendo la estructura de los rotores, en donde se tiene un alfabeto normal o un alfabeto inglés de entrada y uno de salida. En el de entrada se va a ingresar ya sea el mensaje en claro o el criptograma, o en este caso, en este último, vendría siendo el criptograma o el mensaje en claro. Y también tenemos que en los rotores, estos rotores se dividían de dos caras prácticamente, una en donde se tenía un alfabeto que era creado por el usuario que iba a usar la máquina para cifrar y descifrar, y el alfabeto inglés, y así aplicaba para los demás rotores, un alfabeto creado y otro con el alfabeto inglés, un alfabeto creado y otro con el alfabeto inglés. Ahora tenemos que la máquina Enigma, para empezar a cifrar y descifrar, solicitaba una llave. En este caso lo que hacía es que la máquina Enigma, en la segunda cara del rotor 3, 2 o 1, iba desplazando la segunda cara para ubicar las posiciones. En este caso, la llave que pongo como ejemplo es BYG. Por lo tanto, cuando se iba a la segunda cara del rotor, este desplazaba las letras al final para ubicarla. En este caso, como es B, la primera letra o la primera llave que vamos a usar, entonces utiliza el alfabeto inglés, y la A, que era la primera posición, la desplazaba hasta el final para encontrar la posición que requería la llave. En este ejemplo se puede apreciar más el tipo de rotación, en donde la segunda posición de la llave era la Y. Por lo tanto, iba haciendo varias rotaciones hasta que la primera posición fuera Y. En caso de que no fuera, pues iba rotando. Aquí se puede ver que se rotó casi todo el alfabeto para encontrar la Y. Y en la segunda cara del rotor 1 hizo prácticamente lo mismo, en donde fue rotando hasta que la G fuera la primera posición, que es lo que indicaba la llave. Entonces se puede apreciar que los caracteres A, B, C, D, E y F fueron desplazados hasta el final, hasta que la G fuera la primera posición. Ahora, una vez ajustado los rotores con la llave, lo que se procedía era ingresar el mensaje en claro, pero lo que hacía la máquina era ingresar solo el primer carácter para cifrarlo. En este caso, lo primero que hacía la máquina era, en su alfabeto de entrada o el alfabeto inglés, ubicaba esa letra. En este caso, como la primera letra es L, ubicaba en el alfabeto la letra L, y luego en la primera cara del rotor hacía un recorrido para encontrar la posición de la L. En este caso, la posición de la L en el alfabeto inglés viene siendo la 12. Por lo tanto, en la primera cara va a ser un recorrido de 12 dígitos hasta encontrarlo. Por lo tanto, en la posición 12 la posición 12 es la I. Y en la segunda cara del rotor, lo que hace es buscar esa letra encontrada, que en este caso la I, va a hacer un recorrido en el alfabeto inglés hasta encontrarla y se va a posicionar ahí. Una vez posicionada, va a pasar al siguiente rotor, que en este caso viene siendo el rotor 2, y va a hacer un recorrido en la primera cara del rotor hasta encontrar la posición de la I. Perdón, en la posición en la que se encuentra. En este caso la posición viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La I es la posición 8. Entonces aquí va a hacer un recorrido hasta encontrar la posición 8, que en este caso la posición 8 es G. Luego el rotor 2 lo que va a hacer es hacer otro recorrido para encontrar la letra G, hasta encontrarla. Una vez que la encuentra, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer un recorrido para ubicar en qué posición estaba la G, que en este caso se queda aquí, que es
la 9 en este alfabeto y va a buscar la posición 9 de la primera cara. Luego en la segunda cara va a hacer un recorrido hasta encontrar la M de la segunda cara del rotor, y esa M la va a dar en la posición de salida del segundo alfabeto, que en este caso la M es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es la posición 7. Por lo tanto, en el alfabeto inglés de salida va a buscar la posición 7, que en este caso pertenece a la G. Por lo tanto, la L vendría siendo una G en su criptograma. Una vez descifrada la primera letra, ahora lo que sigue es descifrar la segunda. En este caso viene una U, por lo tanto en el primer alfabeto de entrada entra una U, y en la primera cara del rotor va a ubicar la misma posición de la U para poder cifrar. En este caso la misma posición de la U es la I. Ahora en la segunda cara del rotor va a buscar esa I hasta encontrarla. Después de que la encuentra, va a pasar al rotor 2 en la misma posición. La misma posición en el rotor 2 viene siendo la R. Entonces lo que va a hacer es hacer un recorrido en la segunda cara del rotor hasta encontrar la R. Cuando la encuentra, va a pasar al primer rotor en la misma posición, que en este caso es la G. Entonces lo que va a hacer ahora es hacer un recorrido hasta encontrar la G, que en este caso corresponde a la primera posición. Y en el alfabeto de salida va a ser lo mismo que se ha hecho en las demás, va a recorrerlo hasta encontrar la primera posición. En este caso pues la primera posición corresponde a la A, por lo tanto la U corresponde a la A. Algo que también no comenté es que el primer rotor va a ir haciendo su rotación en la segunda cara y también en la primera para poder encontrar el carácter cifrado. Por lo tanto, si antes la primera letra en la primera cara del rotor era la K, ahora la pasa hasta el final. Y si acá antes la primera posición era la B, la pasa al final y ahora la nueva posición es la C. Y así se va a ir haciendo consecutivamente este recorrido o esta sustitución hasta pasar todas las letras del alfabeto. Cuando pase todas las letras del alfabeto pasa al segundo, y cuando pasen las 26 veces pasa al primero, y así consecutivamente. En este caso pues solo voy a ir rotando una vez hasta encontrar la palabra. Ahora la tercera letra a ingresar viene siendo la Z. Por lo tanto, lo que va a hacer es un recorrido en el alfabeto de entrada hasta encontrar la Z. Y luego en la primera cara del rotor va a ser el recorrido para encontrar la misma posición en la que se encuentra el alfabeto de entrada. Por lo tanto, la posición es F. Luego en la segunda cara va a ser un recorrido hasta encontrar la F. Una vez encontrada la F, va a pasar el segundo rotor en su misma posición, que en este caso es la J. Y en el rotor 2, en la cara 2, va a ser un recorrido hasta encontrar la J. Una vez encontrada, pasa al rotor 1 y en la misma posición, y en este caso es la C. De la C pasa a la segunda cara del rotor 1 hasta encontrarla. En este caso pues va iterando hasta encontrar la C. Y luego una vez encontrada, pasa al alfabeto de salida, que en la misma posición, que en este caso la posición de esta C corresponde en el alfabeto a la posición de la W. Por lo tanto, el criptograma de la Z o la letra cifrada de la Z viene siendo la W. Y el criptograma en general viene siendo GAW, que viene siendo la combinación de L, que es LG, U es A y Z es W. Por lo tanto nos da un criptograma de GAW. Para el proceso de descifrado es prácticamente el mismo recorrido que el descifrado, pero hay un pequeño cambio, o un cambio en el cual el rotor que viene siendo la segunda cara ahora es la primera, para así poder descifrar el mensaje en claro. En este caso, como la primera letra del criptograma viene siendo la G, va a ser un recorrido hasta encontrarla, y de ahí va a pasar al rotor 1. Como pueden ver, antes el rotor 1 estaba hasta acá abajo y el rotor 3 estaba acá. Por lo tanto se hace un cambio de rotores, en donde el rotor 1 ahora es el primer rotor que va a empezar a hacer el recorrido,
y el rotor 3 pasa a ser el último. Por lo tanto, una vez que encuentra en el alfabeto de entrada, encuentra la G, en la primera cara del rotor 1 va a encontrar en su misma posición la letra H, y esa la va a buscar en la segunda cara del rotor. Una vez que la encuentra, pasa a la misma posición que tenía este rotor, pasa a la primera cara del rotor 2. En este caso pues corresponde a la G, y esta G va a pasar a buscarla en el rotor 2 hasta encontrarla. Una vez que la encuentra, pasa al rotor 3 en la misma posición, que en este caso corresponde a la N, y de la N hace una búsqueda en la segunda cara del rotor hasta encontrarla. Y ahora que una vez que la encontró, pasa al alfabeto de salida, que en este caso va a ser la primera letra del mensaje en claro. Encuentra la N y la busca en la misma posición, que en este caso la misma posición es la L, por lo que nos da a entender que la G es igual a la L para la primera letra del mensaje en claro. En la segunda letra hace lo mismo, en este caso la segunda letra o la segunda posición del criptograma es la A, por lo tanto va a ser un recorrido hasta encontrarla, que en este caso pues es la primera posición. Ahora esta primera posición la va a poner en la primera cara del rotor, que en este caso viene siendo C, y esta C la va a buscar en la segunda cara del rotor hasta encontrarla. Cuando la encuentra, pasa al rotor 2 en esa misma posición que corresponde a la I, y ahora esa I la va a buscar en la segunda cara del rotor. Y ahora la segunda cara del rotor va a pasar a la misma posición del rotor 3 en el otro alfabeto, por lo tanto corresponde a una S. Esa S se va a buscar en la segunda cara del rotor 3 para posicionarla, y luego esta en su alfabeto de salida nos va a dar la U, por lo tanto la A corresponde a una U en el mensaje claro. Ahora la tercera letra a ingresar viene siendo la W, por lo tanto va a ser un recorrido en el alfabeto de entrada hasta encontrarla, y luego en la primera cara del rotor 1 se va a ubicar en la misma posición. En este caso la posición corresponde a la Y. Ahora lo que va a hacer es encontrar esta posición en la segunda cara, perdón, esta letra en la segunda cara, que en este caso la segunda cara se encuentra en la primera posición. Por lo tanto esta posición va a pasar al rotor 2, y como es la primera posición pues se va a posicionar en la misma, y luego va a buscar esa letra en la segunda cara del rotor 2. Cuando la encuentra, esa letra o esa posición pasa al tercer rotor en su misma posición, que en este caso viene siendo una Y igual. Por lo tanto, cuando la encuentra, va y la busca a la segunda cara del rotor hasta encontrarla. Una vez que la encuentra, se va al alfabeto de salida y hace un recorrido en la misma posición. Por lo tanto, si esta es la última posición, en el alfabeto de salida va a buscar la última posición. Por lo tanto, la W pasa en su mensaje en claro como una Z, lo que nos da que W es igual a Z en su mensaje en claro, y como mensaje en claro nos da la palabra luz, que fue la palabra que encontramos, o fue la primera palabra de entrada.